Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Buenos días, Juan Arroyave, Juan Torres, Fanny. Buenos días, profe. ¿Cómo estás, Fanny? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va todo? Bien, ¿y usted, profe? Todo muy bien, Fanny, también. Muchas gracias por preguntar. Esperemos a sus compañeros que se vayan conectando y, y damos inicio. Listo. Esperemos a ver quién más se logra conectar. Gracias. Buenos días a todos los que se están conectando, Davier, Eduardo, Geraldine, Guillermo. Esperemos un momento más, a ver quién más se logra conectar. Hasta ahora solamente hay 7 estudiantes. Profe, buenos días. Hola Darcy, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneces? Muy bien, profe, ¿y usted? Bien, Darcy, muchas gracias. Esperemos a ver quién más se conecta. Qué bueno que esté por acá Juan Diego Ramírez, qué bueno tenerte por acá, Juan Diego. Igualmente a Geraldine, igualmente a Darcy, que hace bastante no se conectaban. Esperemos unos minuticos más, muchachos, a ver quién más se logra conectar. Y damos inicio. Hello. Hola Jeffrey, acá estamos, sino que estoy dando espera que se conecten más y ya empezamos, ¿listo? Ya empezamos, Jeffrey.
Bueno, muchachos, vamos a dar inicio. Entonces, bueno, para el día de hoy habíamos quedado ayer en que iban a revisar el material, iban a revisar el taller. Si lo hicieron y tienen dudas, pues la idea es que las solucionemos acá mismo. Voy a abrir el taller. Voy a abrirlo de nuevo para que si hay dudas, las vayamos solucionando. O bueno, antes de abrir el taller, pues pregunto, ¿hay dudas? ¿Se tomaron el tiempo de hacerle la lectura al taller, muchachos? De mirar en sus textos, los que tengan texto en su casa, el material de trabajo para resolverlo. Eso es lo que me gustaría saber en primer lugar, ¿sí? Si no hay dudas, pues díganme, chicos. Díganme, no, profe, no tuvimos tiempo, no he tenido tiempo de revisarlo, porque también pues sé que fue muy inmediato, ¿cierto? Ayer se colgó como, sí, creo que como entre 10 y 11 de la mañana, o sea, una vez estábamos acabando la sesión, estaban colgando los talleres. Inclusive a veces soy consciente de que ustedes descargan los talleres, es ya cuando se está terminando el plazo. Entonces, bueno, por acá Juan me dice, sí, yo lo miré, está bien, listo. ¿Quién más? ¿Quién más? El libro, digamos, ayuda mucho. Igual, recuerden, si no lo tienen, pues no es un impedimento para hacerlo, porque en la red, pues se puede conseguir todo. Pero el libro es una muy buena ayuda porque, digamos, que todo está allí. Básicamente lo saqué de allí porque también la idea es darle uso al texto, por lo menos en estos 2 meses que nos restan de año. Igualmente, siempre pues voy a tener en consideración que no todos tienen el libro y pues obviamente que pueden tener otras fuentes de información donde puedan consultar para realizar sus talleres. Por acá, no, Darcy, no estoy compartiendo. Iba a compartir lo del taller, pero pues si no hay dudas, pues para qué lo comparto. Bueno, no sé. Listo, entonces a continuación sí voy a compartir la pantalla para hablar de lo que, pues, de lo que vamos a hablar el día de hoy. Listo, muchachos. Vamos a hablar, pues, precisamente de la tabla periódica, ¿cierto? Que es uno de los temas importantes que han quedado ahí como retrasados por todo esto de la pandemia y que es importante que le demos trámite, nos adelantemos, ¿cierto? Conversemos un poco sobre algunos conceptos y qué más que ese taller que está propuesto desde el día de ayer. ¿Listo? Ese taller, como es un taller, digamos, transversal, donde inicialmente vamos a hablar desde el punto de vista histórico, de cómo estuvo conformada inicialmente con unas ideas de un autor que es muy especial en la parte de la organización de la tabla periódica, que es Mendeleev. Recuerden, ese es el apellido, él era ruso, entonces por eso es ese apellido un poco extraño, pero es como acá en Colombia un González o un Sánchez, es algo muy normal en Rusia, ¿sí? Él hace todo una organización, ¿cierto? Pues digamos que eso es parte del taller, pero digamos podemos conversar un poco sobre eso. Él hace una organización teniendo en cuenta algunos espacios, o sea, algunos elementos que en algún momento, en ese entonces, cuando él existía, en ese tiempo, pues ya estaban descubiertos, ¿sí? Él lo que inicialmente empezó a realizar fue la organización dependiendo las propiedades de los elementos. Entonces, ¿qué tipo de propiedades? Por ejemplo, solamente uno se puede dar cuenta de una propiedad de un metal y un no metal. Por ejemplo, hablemos acá eh, del magnesio, ¿sí? El magnesio es un metal, mientras que, por ejemplo, el oxígeno es un no metal. En ese entonces, por ejemplo, esos dos elementos ya se conocían. Él tenía un raciocinio que decía que esos elementos, como eran tan diferentes, ¿sí?, no podían estar, digamos, muy cerca. Entonces empezó a hacer una organización dentro de el pensamiento y la organización que él publicó en ese entonces. Fue una organización muy avanzada y muy elaborada para ese entonces, ¿sí? Luego, pues con muchísimos más experimentos, tanto en física como en química,
pues se dio una mejor estructura y una mejor idea de lo que Mendeleev había planteado en su momento, pero lo que él hizo fue muy, muy importante y fue un avance muy significativo. Inclusive, él, pues en los elementos que habían en ese entonces, trató de ubicarlos en lugares en los cuales hoy se mantienen. Y habían algunos espacios, digamos, vacíos o en blanco porque todavía no existían esos metales o esos elementos. Y él decía, o él pensaba, pues obviamente yo voy a morir, pero yo sé que se van a descubrir muchos más elementos y lo más probable es que por esas características o por esas propiedades, esos elementos existan en estos espacios vacíos de ese entonces. La tabla que estamos viendo acá es una de las tablas, digamos, actuales, modernas, con una organización mucho más elaborada, ¿cierto? Pero recuerden que siempre es importante en ciencias en general, pues tener en cuenta también un desarrollo histórico, ¿listo? Que digamos ese sería como el primer punto a tener en cuenta en el taller, ¿listo? Ya vamos para el segundo punto que nos habla más de la organización actual. Entonces la organización actual también se debe a otros científicos, a otros químicos, a otros físicos que se encargaron también de reestructurar y organizar de una mejor manera las propuestas que había planteado Mendeleev en su momento. Mendeleev, muchachos, no fue el único científico en ese momento que tuvo esas ideas. Hubo otros científicos muy importantes que fueron avanzando. Sin embargo, como en ese tiempo, digamos, no existía esto del chat, del internet, habían ideas muy elaboradas, por ejemplo, en Alemania, en Inglaterra y en Rusia. La comunicación, a pesar de que Europa es un país pequeño y se puede conectar mucho más fácil que aquí en Latinoamérica, la comunicación era difícil porque estamos hablando de los años 1800, 1830, 1850, ¿cierto? Era muy compleja la situación, pues digamos, para comunicarse entre los países. Una carta o un telegrama, como se llamaba en ese entonces, se podía demorar meses, inclusive años, a veces se perdían porque eran por barcos, ¿cierto? Era muy complicada la comunicación. Entonces, por ejemplo, supongamos, Darcy está en Inglaterra, yo estoy en Rusia, ella está investigando, digamos, algo similar a lo que yo estoy investigando en mi país, pero como no tenemos ninguna comunicación, no sabemos cuáles son nuestros avances. Luego, con todo este revolución tecnológica, pues es mucho más fácil, ¿cierto? Digamos, si alguien está investigando algo similar a lo que yo investigo, o nos podemos unir, ¿cierto? Unir nuestras fuerzas para salir adelante con alguna creación, algún invento, como todo esto de lo que ustedes hoy en día han visto en televisión, de lo de la vacuna del COVID, que hay muchas universidades, institutos en el mundo trabajando, pero ellos también se colaboran entre sí para saber cómo va la investigación, ¿cierto? Eso no se podía hacer en ese entonces. Entonces, por ejemplo, Mendeleev, por un lado, estaba investigando cosas que también algunos científicos en Inglaterra, en Alemania, inclusive en Estados Unidos, también lo estaban haciendo. Pero como no se sabía, fue en un momento crucial, hubo un congreso, o sea, una reunión de científicos muy importante, y allá fue donde Mendeleev digamos, salió a la luz con todo su desarrollo y su investigación. Y ahí se dieron cuenta que muchos de ellos también estaban investigando cosas similares. ¿Listo? Listo, María Victoria, no hay problema. Nos dice por acá que tenía problemas con la conectividad. Listo, vamos a retomar entonces el segundo punto del taller, que el segundo punto es más hacia la tabla periódica actual. Entonces, muchachos, aquí hay una imagen de la tabla periódica, esta está en internet, la pueden encontrar también. Me parece que, pues hay muchísimas, sí, en internet, ustedes pueden encontrar 1.000.000 de imágenes de tabla periódica, pero esta me parece muy clara por sus colores, por el diseño. Me parece que es muy, muy visual, que es lo más importante, por lo menos en estos momentos que no nos podemos ver en clase para tratar de explicarles de una mejor manera. La tabla periódica actual, entonces, básicamente, así lo que dice el punto, básicamente está conformada, en el libro también está, sí señor, en el libro también está, creo que en la página 40-41, si la memoria no me falla, también ustedes la pueden encontrar ahí. Lo que les decía ayer,
Si de pronto no tienen el libro de Santillana de Habilidades 10, de pronto tienen otro libro de química en el que esté o de ciencias en la que la tabla periódica esté, está bien. Si, tiene la si no la tiene en un libro, pues en físico, y de pronto tiene internet para consultar, busque una tabla periódica que usted comprenda, que usted entienda. Sí, de eso es lo que vamos a hablar hoy, más o menos cómo está organizada para que tengamos una idea. Y si no tiene esa posibilidad ni en un libro ni en internet, sí, porque de pronto pues la conectividad no es muy buena en su casa o en su celular o demás, sí le recomiendo que compre una, ¿sí? En una papelería la puede conseguir. Es una tabla periódica muy sencilla la que venden en las papelerías, pero por lo menos eso nos puede ayudar por ahora. Listo. Entonces, fíjense que acá está la palabra periodo y acá está la palabra grupo, ¿sí? Recuerden que puede ser grupo o familia, dependiendo de la tabla periódica que estemos viendo o el texto que estemos viendo, ¿listo? La mayoría de veces aparece como grupo. Entonces, los grupos son las columnas, lo que está en vertical. Esto que está en vertical van a ser los grupos. Y los periodos son los que van en horizontal. Entonces, aquí hay los números. Estos números corresponden a los periodos. Periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, periodo 5, 6 y 7. ¿Listo? Los grupos, entonces. Hay dos maneras, ¿sí?, en las cuales están catalogados los grupos. Primero, existía, yo creo que hasta hace unos, podría decir que hasta hace unos 5 o 10 años existía esta clasificación que es muy útil y todavía se usa mucho y por eso acá todavía aparece. 1A, 2A, ese numerito que aparece ahí, el 1 y el 2, está en número romano. Ojo, 1, 2. Fíjense que acá sigue, dice que 3B. Aquí debería ser 3A, pero no. Pasa el 2A, fíjense el 3A, donde aparece acá, al otro extremo de la tabla periódica. ¿Listo? 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Esa es una clasificación. O sea, una clasificación de grupo A y la otra que es el centro de la tabla periódica, que es el grupo B. Y aquí empieza, fijémonos, 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, y hay 3 columnas que representan el grupo 8B. Esa es una clasificación, entonces uno puede decir, ¿cómo está organizada la tabla periódica? O sea, muy sencillamente, en 7 periodos y en 8 grupos A y 8 grupos B, ¿sí? Así, de una manera como muy sintética. Si uno ya quiere ir más a profundidad, pues uno lo que haría es que uno dice, listo, hay 7 periodos, pero entonces existe el grupo 1A que está conformado por hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. ¿Listo? ¿Quién conforma el grupo 1A? Esos elementos que están allí. Grupo 2A, ¿quién lo conforma? Entonces, los elementos que están allí, ¿cierto? Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio. Los podemos ir asociando sus símbolos y sus nombres, ¿sí? Porque si de pronto vamos a hacer una evaluación, vamos a integrar estos elementos allí. Recuerden que hay uno de los puntos donde dice metales, no metales y metales de transición, o elementos de transición mejor, y unos ejemplos. 5, usted escoge 5 con su nombre y con su símbolo para ir asociando eso un poco. ¿Listo? La tabla periódica, digamos, es una herramienta fundamental de alguien que estudia química o alguien que estudia ciencias en el campo de la química, pero es importante que reconozcamos, ¿cierto? Esperemos que el otro año, si digamos ya no nos vamos a volver a ver presencialmente este año en el colegio, el otro año tenemos que hacer una nivelación en términos de la tabla periódica y todo lo que ello implica. Entonces, es más importante si de pronto ya reconocemos por lo menos. Si yo les digo, muchachos, ¿cuál es el símbolo del carbono? Y que usted me diga es la C, ¿sí? Que no me vaya a decir es Ca, que sea es calcio. O sea, tener como identificado eso, ¿sí?
Si yo les digo, muchachos, ¿cuál es el símbolo del hierro? Que ustedes me digan Fe y no me digan Hi, que ni siquiera existe en la tabla periódica, pues. ¿Listo? Son ese tipo de cositas también para que las vayamos estudiando poco a poco. Eso es con el tiempo, muchachos. ¿Listo? 2A. Entonces, listo. Bueno, ¿cuál es el grupo 3A? Aquí están los elementos. ¿Cuál es el grupo 4A? Acá están los elementos. Una recomendación, muchachos, cuando estén leyendo su tabla periódica allá en casa, sea la del libro, sea la de otro texto, sea la de internet, sea la de la que compren en la papelería, estos elementos que están acá, fijémonos, están, miren, este 104 que está acá es algo que se denomina número atómico. Así fue que se decidió, después de algunas ideas de muchos científicos, organizar la tabla periódica por número atómico de manera creciente. Fijémonos acá, dice número 1, por acá dice número 2, número 3, número 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y así sucesivamente. Y se va organizando de esa manera. El número atómico representa el número de protones que tiene el átomo. ¿Sí? Recordemos que cada uno de estos elementos que aparecen en la tabla periódica que están en la naturaleza, ¿sí? Son átomos como tal. ¿Qué es un átomo? Es una entidad fundamental de la naturaleza que representa una unión de neutrones, protones y electrones. ¿Dónde están los electrones? Son los que están en la capa más externa de ese átomo. Y en el núcleo atómico están los neutrones y los protones. Entonces, ese número atómico, este número, por ejemplo, a ver, miremos acá, el hierro, por ejemplo, dice 26. Ese 26 a mí me quiere decir, significa que tiene 26 protones en su núcleo atómico. ¿Listo? Eso es lo que significa. Hay mucho detrás de la tabla periódica que analizar, pero ahí, digamos, vamos hablando poco a poco. Les estaba diciendo, para que no nos vayamos a enredar con esta parte, estos elementos que están acá, del 104 al 118, no los vamos a considerar en nuestro estudio, ni de pronto si vamos a hacer una clasificación. Por ejemplo, una clasificación como ¿cuál? Por ejemplo, acá. Acá dicen, si yo les digo, muchachos, ¿por cuáles elementos está conformado el grupo 1B? Entonces ustedes me dicen cobre, plata, oro y roetengenio. No, este no, hasta ahí no vamos a ir. Vamos a ir hasta acá, porque estos elementos son elementos que se han sintetizado en un laboratorio. Eso quiere decir que no existen como tal en la naturaleza, ¿sí? Han existido menos de un segundo. Pero gracias a ese desarrollo que hacen los científicos en un laboratorio de alta tecnología y muy avanzados, ganan premios Nobel por descubrir un nuevo elemento y tal vez darle alguna aplicabilidad. Pero, digamos, para nosotros como tal, eso es muy extraño. Si yo les hablo de cobre, pues ustedes alguna referencia tienen. Si les hablo de plata, alguna referencia tienen. Si les hablo de oro, alguna referencia tienen. Pero si les hablo de roetengenio, no tenemos ninguna referencia, ni siquiera yo. ¿Sí? Tendríamos que ir a consultar qué es, quién lo creó, cuánto tiempo duró en el laboratorio cuando se hizo la síntesis, o sea, la obtención, la creación como tal. Es muy difícil, ¿sí? Pues estos elementos de acá no los vamos a tener en cuenta, no los vamos a considerar para no confundirnos. Y tampoco estos de abajo, por ahora estos no los vamos a tener en cuenta. Estos acá que están en rosado. Unos se llaman lantánidos y los otros se llaman actínidos. Son elementos de transición interna, se denominan de tierras raras. ¿Por qué se denominan de tierras raras? Porque están en porcentajes mínimos en la Tierra, ¿sí? Son mínimos. Algunos de ellos tienen aplicabilidad en términos radioactivos, como por ejemplo el uranio. Quizás alguno de ustedes sí lo haya escuchado. Este quizás es el más conocido de todos los que están allí, el uranio, porque con él se hacen bombas nucleares. Es un elemento radioactivo, ¿sí? Se hacen bombas nucleares, pues obviamente para la guerra o para otras consideraciones de tipo atómico. A ver, por acá. Son elementos artificiales o creados. Cuando me refiero a que son sintetizados, esa es la palabra como
como correcta, sintetizados, quiere decir que en un laboratorio se creó, ¿sí? No es natural, como por ejemplo, si nosotros cogemos una roca, en una roca, o sea, una roca es un mineral, ¿cierto? Y de allí hay un montón de elementos, que si nosotros tuviéramos la capacidad de un laboratorio, por ejemplo en el colegio, nosotros podríamos separar los elementos que están allí. ¿Qué tipo de elementos vamos a encontrar? Elementos como, por ejemplo, el calcio, el magnesio, el silicio, el aluminio en algunas rocas como tal, en algunas el potasio, sí lo podemos separar. O sea, esos elementos que no son estos de acá, la mayoría están como tal en la naturaleza, ¿sí? Inclusive de esto podríamos hacer un trabajo. A cada uno se le puede asignar un elemento y nos dice lo más importante, dónde se encuentra, cuáles son sus propiedades, sus características, el color que tiene, la dureza, en fin, ¿sí? Si yo les hablo, por ejemplo, del hierro, nosotros también tenemos una referencia. Si les hablo del cromo, si les hablo del titanio, si les hablo, a ver, por acá, del platino, ¿sí? Hay unos también pues muy raros. Si les hablo del mercurio, tenemos alguna referencia. Si les hablo del aluminio, si les hablo del silicio, del fósforo, del azufre, del cloro, del flúor, ¿cierto? Del yodo. Hay algunos que sí pues no tenemos ninguna referencia quizás. Si les hablo, por ejemplo, del potasio, del calcio, del magnesio, del sodio, a ver, ¿qué otro hay por acá? Del plomo, ¿cierto? Alguna referencia, pues por lo menos los hemos escuchado, por lo menos si uno dice plomo, pues uno más o menos sabe que si alguna vez ustedes han ido al odontólogo a tomarse alguna placa, ¿cierto? Le ponen un chaleco y ese chaleco está hecho de plomo para que los rayos que le vayan a tomar en esa radiografía no penetren su piel porque esos rayos son cancerígenos, ¿cierto? El zinc. Entonces ustedes dicen, ah, no, donde vive mi abuelita o mi abuelito o mi tío, las tejas que tiene arriba en el techo son de zinc. Ese material es zinc, ¿sí? O sea, es un baño de zinc el que tiene. Por aquí alguien levantó la mano, ¿sí, Darcy? Profe, ahí es cuando le pone, pues al que todo, cuando las embarazadas no pueden entrar a hacer esas cosas. Exacto, sí, no, o sea, no pueden porque, digamos, como están en el proceso de gestación, ese proceso es muy delicado en el momento de pronto en el que haya un rayo de, pues, de estas radiografías. Recuerden que esos son como rayos láser lo que está sucediendo allí, y si impacta de pronto en un lugar donde no es adecuado, puede sufrir malformaciones en la gestación, o sea, el feto puede salir con alguna malformación. Eso pasa, eso puede suceder, ¿cierto? Porque el proceso de mitosis y de meiosis, que es lo que se da allí, pues, para que más adelante ya salga como tal el feto y ya salga, pues, el bebé, todo ese proceso es muy complejo y a nivel de la creación de las células que se están generando, es un proceso también demasiado sensible que puede verse afectado por alguna consideración de este tipo. Bueno, chicos, entonces, estábamos hablando de esa clasificación de números romanos, ¿cierto? Pero también, digamos, en la actualidad, algunos estudios se han publicado teniendo en cuenta la siguiente organización. Números naturales, o sea, normal, no números romanos naturales, 1, 2, 3, 4, 5. Mírenlos acá, esos negritos que están al lado del número romano. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Entonces usted puede decir, hay 18 grupos, digamos, esa es una manera como un poco más organizada, o hay un grupo A que está dividido en 8 y hay un grupo B que está dividido también en 8. ¿Sí? Lo que tenemos que identificar en estos momentos en términos de esa organización es
que el grupo 1 y 2 están en esta parte, en esta región de la tabla periódica, todo extremo izquierdo. Luego pasan por todo el centro, y luego a la parte derecha de la tabla periódica, desde el 3A hasta el 8A. También, ¿qué me gusta de esta tabla periódica? Si algo yo se las envío al grupo, igual está en PDF para que la tengan. Los que tengan computador, pues la pueden descargar desde WhatsApp web. Y los que no, pues también la pueden tener en su celular. ¿Qué me gusta de esta tabla periódica también, chicos? Que aquí hay colores. Dice, por ejemplo, este color representan los metales. Este color un poco azul, un poco más aguamarina, representan los metales alcalinos, que es un grupo específico que sería este de acá, el 1A, exceptuando al hidrógeno, porque fíjense que el hidrógeno no es este azulito, es este verdecito, y este verdecito son gases, no metales, que está acá, ¿sí? Todos esos colorcitos pues nos indican, nos dan referencias, hay que saberlos ir manejando. Metales alcalinoterrios, que serían estos del 2A o el grupo 2, como lo queramos mencionar. Los elementos de transición, entonces fíjense que ahí hay una pregunta en el taller, ¿cuáles son o qué son más bien los elementos de transición? Entonces fíjense que acá en la tabla periódica está este color y son todos estos de acá. Todos los que están en el centro de la tabla periódica, o sea, todos los del grupo B. Esos son los elementos de transición. ¿Sí? Si yo pregunto cuáles son, ustedes me dicen que son estos. Pero hay que mirar es qué son. La pregunta del taller es qué son. Luego, usted coloca ahí unos ejemplos, ¿cierto? Los que quiera, ahí puede colocar el hierro, puede colocar el níquel, la plata, el oro, que son los más conocidos. Por ejemplo, el zinc, el mercurio. Son como los más conocidos. ¿Listo? ¿Qué más hay por acá? Miremos lo que estábamos hace un rato hablando. Hay unos rosaditos, ¿cierto? Lantánidos y actínidos que están por acá. Fíjense. Fíjense que estos son bien extraños porque dice, de aquí del 56 pasa, dice acá, 57 a 71 los lantánidos, pero fíjense que ellos no siguen esta línea, sino que ellos están aparte. ¿Por qué? Por lo que estábamos hablando ahora. Recuerden que los elementos están organizados por números de protones, pero también porque sus propiedades son muy similares. Si yo tengo, por ejemplo, el calcio y el potasio muy cerca, es porque muchas de las propiedades que ellos tienen se comparten entre sí, ¿sí? Muchas de las propiedades. Más adelante vamos a ver cuáles son esas propiedades. Recuerden que ahí hay un punto también en el taller de algunas propiedades físicas y químicas para que las consultemos. ¿Listo? Entonces, fíjense que ahí están estos rosaditos, lantánidos y actínidos, que son elementos de las tierras raras. Esos por ahora no los vamos a tener en cuenta para no enredarnos. Vamos es con los importantes, con los que se conocen. Están los anfígenos. Son estos de acá. Anfígenos, ¿cierto? Carbono, nitrógeno, oxígeno, azufre, fósforo, selenio. Los halógenos, que son estos de acá, el grupo 7A. Flúor, cloro, bromo, yodo y astato. Estos de acá. Recuerden que esta última línea o este último periodo no lo vamos a considerar. Y los gases nobles, que sería el último grupo, o sea, el 8A o el 18. Helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Entonces, que yo les diga, muchachos, ¿cuáles son los metales alcalinoterrios? Y que ustedes digan, ah, listo, profe, son el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio, que están en el grupo 2A o en el grupo 2. ¿Listo? Por ahora, yo les recomiendo que lo que podemos hacer en términos de la clasificación de los grupos lo tomemos como los números romanos, pero que también sepamos que se pueden organizar del 1 al 18 consecutivamente, porque recuerden que por números romanos no están organizados de manera consecutiva. ¿Listo? ¿Qué más podemos decir? De manera general, miremos este color, están los metales, los semimetales, son metales y no metales, ¿cierto? Semimetales son metales y no metales, dependiendo de qué, de con quién vayan a reaccionar. Si en algún momento se encuentran con un elemento para hacer una reacción química, entonces pueden
funcionar como metales, si se encuentran con otro elemento como no metales. Y los no metales, entonces fijémonos de manera general en la tabla periódica que la mayoría de elementos son metales, ¿sí? La mayoría. Los semimetales solamente son estos que están acá, son como esta escalerita que está acá. El boro, el silicio, el germanio, el arsénico, el antimonio, el teluro y el polonio. Solo ellos son los semimetales. Y es muy fácil reconocer los no metales porque son estos que están acá de verde hacia acá, hacia la parte derecha. Carbono, nitrógeno, fósforo, oxígeno, azufre, selenio, todos los halógenos y todos los gases nobles. Y también el hidrógeno, que no se nos escape, que él está acá. ¿Listo? Bueno, chicos, vamos a dejar por hoy acá. Mañana continuamos. Le seguimos trabajando a esto de la tabla periódica que tiene un montón de información para tratar de comprender un poco más también y asociar el taller y que nos quede lo más claro posible en términos de la organización de la tabla periódica. ¿Listo? Si pueden traer preguntas mañana o también información que puedan adelantar para mañana a partir del taller, pues sería mucho más enriquecedor porque no solamente me escuchan a mí hablar, sino también ustedes pueden participar. Listo, entonces yo esto ahorita se los mando al grupo porque hoy asistieron más poquitos que ayer. No se me vayan a desconectar todavía, que les voy a tomar la fotografía para la asistencia. Listo, muchachos, entonces estamos en contacto, síganle trabajando bastante al taller, listo. Cualquier cosita, estamos en contacto por el WhatsApp, ya saben. Que tengan un feliz martes y estamos en comunicación. Bueno, profe, muchas gracias. Listo, chao.